Buenos días una vez más, y qué privilegio estar otra vez vivos en esta tierra, en esta mañana. Y por lo tanto debemos darle gracias a Dios por amanecer con vida y orar a Él. Y orar a Él significa escuchar su palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, los versículos 8 al 14. Efesios 1, 8 al 14, que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo nos ha venido hablando de las bendiciones espirituales antes de que el mundo existiera. Y si nos damos cuenta, la teología paulina es cristocéntrica totalmente. Cristo es el centro de la reflexión paulina, de los escritos paulinos. Cristo es el centro, como debe ser el centro de nuestra vida y de nuestra doctrina. La doctrina sana es aquella que ya dijimos tiene a Cristo, en las maneras en que Él ha querido revelarse y estar entre nosotros. Dice que nosotros tenemos la herencia y es propósito de Dios según el designio de su voluntad. Sabemos que es por la voluntad de Dios que somos salvos. Como decíamos en el devocional pasado, de la primera parte de este capítulo, la salvación es iniciativa de Dios. Se originó en el corazón de Dios, no en el corazón humano. Es por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Si hoy estamos formando parte de esa herencia, es porque Cristo así lo quiso. Dios así lo quiso y en Cristo nos escogió para ello. De ninguna manera es por voluntad nuestra. De ninguna manera. Es por voluntad de Dios. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Escogidos por medio de la fe, salvos por medio de la fe, y el propósito, la alabanza de la gloria de Dios, a través de Cristo. En Cristo alabamos a Dios, porque al ir a la cruz, o sea, Cristo mismo, le estamos diciendo al Padre, le estamos diciendo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de que somos pecadores. Al reconocerlo, alabamos su nombre, porque al reconocernos como pecadores, estamos diciendo que Dios es santo, estamos reconociendo su santidad. Al ir a la cruz de Cristo, estamos agradando a Dios. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Totalmente imposible. ¿Por qué? Porque la fe, claro, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no en cualquier persona. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Asumió todo nuestro pecado y pagó por nuestras culpas. Solo el sacrificio de Él es el mérito aceptado por Cristo, propicio, como expiación por nuestros pecados. Como en Él nuestros pecados fueron borrados, cuando estamos en Él alabamos a Dios, porque somos como Él es, en el sentido de la perfección sin pecado, porque somos en Cristo lo que Dios es, santos. En Cristo. En Cristo agradamos y alabamos a Dios. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay nada que hacer. No hay salvación.
¿Cómo? Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es que alabamos a Dios? Escuchando la palabra de verdad. Escuchando. Escuchar, oír, es algo más allá de un ejercicio de escuchar un ruido y dejarlo pasar. Es que eso llegue a nuestro corazón y permanezca en nuestro corazón. Hemos oído la palabra cuando la palabra entra y se queda con nosotros. Y haya fruto, da fruto, haya donde crecer y da fruto. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Dice San Pablo, el evangelio de nuestra salvación. ¿Y quién es el evangelio? Cristo mismo. El verbo hecho carne. Cristo mismo es la palabra que oímos. Las Sagradas Escrituras hablan de Cristo. La palabra de Cristo. Ellas tienen como fin enseñarnos a Cristo. La profecía de las Sagradas Escrituras es Cristo mismo. Dice, y habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo en la promesa. Quien cree en Jesús es sellado para salvación. Recordemos que Apocalipsis dice que hay 2 sellos que la humanidad tendrá. Los malos, el sello de la bestia y el falso profeta. Y los justos, en Cristo, el sello del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que no pongamos triste al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de nuestra salvación. Somos las arras, como dice San Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo que en aquel que el Espíritu Santo mora, ese Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, nos resucitará a nosotros. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que debemos orar al Padre es que Él disponga en nosotros de su Espíritu Santo. Que Él nos llene de su Santo Espíritu, que nos guíe, porque con Él podemos librar la batalla de la fe. Ese es, porque el Espíritu es las arras de nuestra salvación. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién es el que garantiza nuestra salvación? No es el pastor. No es nadie sobre la tierra. No es la iglesia, no es la doctrina ni la denominación. No, la salvación no está en la denominación ni en la doctrina de la iglesia en el sentido de confesionalismo, de lo confesional. La salvación está garantizada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Claro, ¿cómo llega a nosotros? Donde se predica a Cristo, donde se escucha de verdad el Evangelio. Ese es el asunto y la clave de todo. Si la iglesia nos enseña correctamente el Evangelio, pues correctamente vamos a recibir y vamos a ir al cielo. Pero si la iglesia enseña su doctrina, su propia doctrina, su propia confesión, no estamos llamados a enseñar nuestra confesión, sino a enseñar el Evangelio de Jesucristo. No lo que creamos a nuestra manera, sino como Cristo se nos revela. Manifestar a Cristo es el centro del ministerio de la iglesia. El predicador debe exponer a Cristo, predicar a Cristo. ¿Cómo? Mediante la palabra y los sacramentos. Ya lo hemos venido diciendo. Es ahí donde se predica a Cristo. Es ahí donde se predica al Señor. Si no es así, no se predica a Cristo. Para que Él llegue a nuestros corazones por medio de la fe, que es una obra de Dios, por supuesto, y seamos salvos, hallados irreprensibles sin mancha. Esa es la petición nuestra. Que el Señor nos ayude a ser hallados en Cristo sin mancha, por causa de la sangre de Cristo. Solo podremos ser hallados sin mancha, y como decíamos en días pasados, que nuestro camino sea probado y no reprobado en Cristo. Si caminamos en Cristo, nuestro camino va a ser aprobado, como dice el salmista David en el Salmo 37. Pero si caminamos sin Cristo, jamás una persona sin Cristo, jamás, escuchemos esto bien, será aceptado ante Dios. Jamás el camino de una persona que no camina en Cristo le será aprobado su camino por Dios. No hay que solamente caminar al lado de Cristo, ya hemos explicado eso, ni detrás de Cristo, sino en Cristo. Que Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo. Que vivamos en Él.
En Cristo nuestros caminos son aprobados, hallados santos, hallados justos nuestros caminos delante de Dios. Por Cristo, no mérito nuestro, no es para nuestro mérito. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad, Padre. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a caminar en ti, oh Dios, para ser hallado nuestro camino bueno y aprobado delante de ti. Porque solo en Cristo nuestro camino es aprobado por el Señor. Y vamos a donde Cristo va. A donde yo voy, vosotros también podéis ir. Madre, gracias por la persona de Cristo. Que sea escuchado Cristo y que sea predicado. Que sea el centro de las predicaciones de la iglesia, de las enseñanzas, de la actividad de la iglesia, sea Cristo, no lo que los otros seres humanos pensamos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Nos quedamos en este día en tus manos y pedimos que tú nos dirijas. Por Cristo Jesús. Amén.